One said you're Moses, and the other say you're Elias, and you're Jeremiah, or one of the prophets. Uno dijo que tú eres Moisés, y el otro dice que eres Elías, y que tú eres Jeremías, o uno de los profetas. He said, but who do you say that I am? Él dijo, pero ¿ustedes quién dicen que soy? That's when the Apostle Peter, inspired of God, quickened by the Spirit, made that tremendous statement, Thou art the Christ, the Son of the living God. Ahí es cuando el apóstol Pedro, inspirado de Dios, vivificado por el Espíritu, hizo esa tremenda declaración. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Notice the statement. Blessed art thou, Simon, son of Jonas. Flesh and blood has not revealed this to you. My heavenly Father has revealed this to you. Fíjense en la declaración. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Carne y sangre no te ha revelado esto a ti. Mi Padre Celestial te ha revelado esto a ti. Thou art Simon, upon this rock. What rock? Tú eres Simón, sobre esta roca. ¿Cuál roca? Now the Catholic says, upon Peter, the rock, little stone. Ahora, el católico dice, sobre Pedro, la roca, piedrecita. And the Protestant says, upon Christ, the rock. Y el protestante dice, sobre Cristo, la roca. Not to be different, but it was upon the revelation that Peter had who he was. No para ser diferente, pero era sobre la revelación que Pedro tuvo, tratándose de quién era él. No man can come to me, said Jesus, except my Father draws him, and all the Father has given me will come to me. Ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si mi Padre no le trajere, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Thou art Christ, the Son of the living God. Blessed art thou, Simon, son of Jonas. Flesh and blood has not revealed this to you, but my Father which is in heaven. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Carne y sangre no te reveló esto a ti, sino mi Padre que está en el cielo. Upon this rock I'll build my church, and the gates of hell can't prevail against it. Amen. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Spiritual, revealed Word of God. La palabra de Dios espiritualmente revelada. Notice, Abel by faith in God offered a more excellent sacrifice. Fíjense, Abel, por fe en Dios, ofreció un sacrificio más excelente. And the carnal believer thought that it was the works of his own hands, that in his fruits and his beautiful offering that he brought that God would recognize, and it made a clash. Y el creyente carnal pensó que eran las obras de sus propias manos, que eran sus frutos y su hermosa ofrenda que él trajo, que Dios reconocería, y se produjo un choque. We find that Abraham and Lot had the clash. Encontramos que Abraham y Lot tuvieron que chocar. We find that Moses and Dathan, Korah had the same clash. Encontramos que Moisés y Datán, Coré, tuvieron el mismo choque. Moses, being an ordained prophet with the word of the Lord, vindicated that he was chosen to be their leader of the hour, and that Abraham had promised all these things, and your Moses did exactly what God said it would take place. Moisés, siendo un profeta ordenado con la palabra del Señor, vindicado como el escogido para ser su líder en esa hora, y como Abraham había prometido todas estas cosas, y aquí Moisés cuadró exactamente con lo que Dios dijo que sucedería, lo que acontecería. And Korah, being carnal, wanted to raise up an organization among them. He wanted to make a group of men. Y Coré, siendo carnal, quería levantar una organización entre ellos. Él quería formar un grupo de hombres. And God doesn't deal with people like that. Y Dios no lidia con gente de esa manera. It shows right there in that scripture a type of the journey today that organization is not what God ordains. Muestra ahí mismo, en esa escritura, un tipo de la jornada hoy, que la organización no es lo que Dios ordena. For as soon as Korah done it, he said to Moses, you take too much upon yourself. Porque tan pronto como Coré lo hizo, él le dijo a Moisés, te estás tomando demasiada responsabilidad. In other words, the whole congregation's holy. Well, you say you're the only holy man. En otras palabras, la congregación entera es santa, pues tú dices que eres el único hombre santo. You have no right to do any such as that.
No tienes ningún derecho de hacer semejante cosa como esa. You try to make yourself somebody big. We're all holy. We're all God's children. Tú mismo tratas de hacerte alguien importante. Todos nosotros somos santos. Todos somos hijos de Dios. Moses just turned his head and walked away. He said, Lord, what will I do? Y Moisés se dio la media vuelta y se fue. Él dijo, Señor, ¿qué haré? God said, separate yourself from him. I've had enough of it. And he swallowed him up in the earth. Dios dijo, sepárate de él, ya basta con todo esto. Y él se lo tragó en la tierra. See, there was a clash. When the carnal and the spiritual meets, there's always a clash. Ven, hubo un choque. Cuando se encuentran lo carnal y lo espiritual, siempre hay un choque. When Judas and Jesus met, there was a clash. One the son of God, the other the son of Satan. Cuando se encontraron Judas y Jesús, hubo un choque. Uno era el hijo de Dios, el otro el hijo de Satanás. Just like Cain and Abel. There was a clash when they met. One of them was a treasure of the church and the other a pastor. Así como Caín y Abel, hubo un choque cuando ellos se encontraron. Uno de ellos era el tesorero de la iglesia y el otro el pastor. And as now, we come in this day to the same thing again. Igual que ahora, hemos llegado nuevamente a eso mismo en este día. The carnal denomination to the spiritual bride of Christ. La denominación carnal con la novia espiritual de Cristo. The spiritual bride of Christ is so much different from the carnal organizations till there's no comparison in them at all. La novia espiritual de Cristo es tan diferente a las organizaciones carnales, al grado que no hay comparación entre ellos en lo absoluto. Now notice, the natural always tries to type the spiritual. Ahora fíjense, el natural siempre trata de tipificar al espiritual. But as in Jacob and Esau, it will not work. It will not. Pero como fue allá con Jacob y Esaú, eso no funcionará. No. Now, when it comes to doing good works, I believe that Esau actually was a better man than Jacob in the sight of men. Ahora, cuando era cuestión de hacer buenas obras, yo creo que Esaú en realidad era mejor hombre que Jacob a la vista de los hombres. He tried to take care of his dad. He was blind, a prophet, Él procuró cuidar de su papá, que era ciego, un profeta, and all these things that he tried to do. But yet Esau didn't think about that being just carnal work. y todas estas cosas que él procuró hacer, pero sin embargo, Esaú no pensó acerca de que eso solo era obra carnal. He thought he could get in by what he done, do something good for somebody, which was all right. Él pensó que podía entrar con lo que él había hecho al hacer algo bueno por alguien, lo cual estaba bien. But Jacob, his whole soul was to get that birthright. And that's what God recognized in him spiritual. Pero Jacob, su alma entera estaba empeñada en obtener esa primogenitura, y eso es lo que Dios reconoció en él, hablando de lo espiritual. Notice, and it's always caused the natural to hate the spiritual. Fíjense, y siempre le ha causado al natural aborrecer al espiritual. It caused Cain to hate Abel. It caused Korah to hate Moses. It caused Judas to hate Jesus. And on it goes. Eso causó que Caín aborreciera a Abel, le causó a Coré aborrecer a Moisés, causó que Judas aborreciera a Jesús, y así sigue sucesivamente. It causes the natural to hate the spiritual, just as Cain at the beginning hated Abel, the one that God received the sacrifice from, and tries to destroy them. Eso causa que el natural aborrezca al espiritual, así como Caín en el principio aborreció a Abel, del que Dios recibió el sacrificio, y trata de destruirlos. They try to destroy the influence. Incluso tratan de destruir la influencia. They try to destroy everything because it's nothing but jealousy. Ellos tratan de destruir todo, porque eso no es más que celo. It started in Cain and proved that it was jealousy, and it's still the same thing today. When the natural, the carnal, and the spiritual meet together. Eso comenzó en Caín y se probó que era celo, y todavía sigue igual hoy cuando el natural, el carnal y el espiritual se encuentran.
it proves it's Satan. No other way, because jealousy comes from Satan. Eso prueba que es Satanás. No hay otra explicación, porque el celo viene de Satanás. And that causes an impersonation of the truth. Somebody to try to impersonate something that they are not ordained to do. Y entonces causa una personificación de la verdad, alguien que trata de personificar algo que no es, o sea que ellos no han sido ordenados a hacer. How much of that have we seen in this last age? Oh, my. How much of it? ¿Cuánto de eso hemos visto en estos últimos días? Oh, hermano, ¿cuánto hemos visto? So, we see God does not forever change His mind about His original word. Entonces vemos que Dios nunca cambia su modo de pensar con respecto a su palabra original. But who He calls, that's who He ordains. Pero a quien Él llama, a tal Él ordena. No one else can take that place. Nadie más puede tomar ese lugar. No one could take Moses' place. No matter how many Korahs raised up and how many Dathans, it was Moses God had called, regardless. Nadie podía tomar el lugar de Moisés. No importaba cuántos Corés se levantaran o cuántos Datán, a pesar de todo, era Moisés el que Dios había llamado. But, and if the people won't walk in His perfect will, He does have a permissive will He'll let you walk in. Pero si la gente no camina en su perfecta voluntad, Él tiene una voluntad permisiva en la que Él los dejará caminar. Notice, He permits it, all right, but He will make it work out for His glory in His perfect will. Fíjense, Él lo permite, muy bien, pero Él lo hará obrar para su gloria en su perfecta voluntad. Now, if you'd like this, like in the beginning, it was not God's perfect will for children to be born on the earth through sex. No, sir. Ahora, si desean, así como en el principio, no era la voluntad perfecta de Dios para que los niños nacieran en la tierra por medio del sexo. No, Señor. God created man out of the dust of the earth, breathed the breath of life into him, and he become a living soul. Dios creó al hombre del polvo de la tierra, respiró el aliento de vida en él y llegó a ser alma viviente. He took from that man a helpmate and made a wife to him. Él sacó de ese hombre una compañera y le hizo una esposa. That was God's first and original will. Esa fue la primera y la voluntad original de Dios. But when sin come in and did the thing that it did, then He permitted man to marry a wife legally and have children by her. Mas cuando el pecado entró y causó la cosa que causó, entonces Él le permitió al hombre casarse con su esposa legalmente y tener hijos por ella. Multiply and replenish the earth then, if that's the way you're going to do it. Multiplicaos y llenad la tierra entonces, si esa es la manera en que ustedes van a hacerlo. But you see, it never was His perfect will. Pero, ven ustedes, nunca fue su voluntad perfecta. Therefore, all these things that had a beginning has to have an end. Por lo tanto, todas estas cosas que tuvieron un principio tienen que tener un fin. All sin has to come to annihilation. All sin has to be done away with. Todo pecado tiene que llegar a una aniquilación. Todo pecado tiene que ser quitado. Therefore, in the great millennium, when the resurrection comes, we will not have to be reborn again by our fathers and mothers, but God, like He did in the beginning, will call man from the dust of the earth and his helpmate with him. That's right. Por lo tanto, en el gran milenio, cuando venga la resurrección, nosotros no tendremos que volver a nacer otra vez por medio de nuestros padres y madres, sino que Dios, como Él hizo en el principio, llamará al hombre del polvo de la tierra y a su compañera juntamente con él. Eso es correcto. That's the way He did it at the beginning. So therefore, God never changes His mind about anything, but He will permit you to go on. Esa es la manera como Él lo hizo en el principio. Así que, por lo tanto, Dios nunca cambia su modo de pensar con respecto a ninguna cosa, pero Él les permitirá a ustedes continuar adelante. Now, this is a long ways around to get to what I want to say here about this, but it's I want you to understand it. Ahora, esta es una vuelta muy grande para llegar a lo que quiero decir aquí respecto a esto, pero yo quiero que ustedes lo entiendan.
See, God will permit you to do something and even bless you in doing it. But still it isn't His perfect will. Ven, Dios le permitirá a usted hacer algo y aún le bendecirá al hacerlo, pero sin embargo no es su perfecta voluntad. God permitted Israel to take a law. In Exodus, the 19th chapter, Dios le permitió a Israel tomar una ley en Éxodo el capítulo 19. when grace had already given them a prophet, pillar of fire, a sacrificed lamb, a delivering power, but they cried out for a law. Y eso cuando la gracia ya les había dado un profeta, una columna de fuego, un cordero de sacrificio, un poder de liberación. No obstante, ellos clamaron por una ley. It wasn't God's will, but it was injected because man wanted it, No era la voluntad de Dios, pero fue inyectada porque el hombre la quiso. and he was cursed by the very law that he wanted. Y él fue condenado por la misma ley que él quiso. It's best to have God's will. Es mejor tener la voluntad de Dios. That's what he taught us. Thy will be done. Thy kingdom come, thine will be done. Eso es lo que él nos enseñó. Hágase tu voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. We must submit ourselves to his will and his word. Nosotros mismos debemos someternos a su voluntad y a su palabra. Don't question it. Believe it. No la dude, créala. Don't try to find a way around it. Just take it the way it is. No ande buscando cómo darle la vuelta. Simplemente tómela así como es. So many wants to go around, get some other way. Tantos quieren darle la vuelta, hallar algún otro camino. And when you do, you find yourself going on. You find God blessing you, but you're working in his permissive will and not in his perfect divine will. Y cuando lo hacen, se encuentran avanzando, encuentran que Dios los está bendiciendo, pero están obrando en su voluntad permisiva y no en su voluntad perfecta y divina. He permits it, as I said, but he will not let it be his perfect will, but he'll make it work to honor and bless his perfect will. Él lo permite, como dije, pero él no permitirá que sea su perfecta voluntad, pero él lo hará obrar para honrar y bendecir su perfecta voluntad. And childbearing by sex is one of that. Y el engendrar hijos por sexo es una de esas cosas. Now notice, Moab, to begin with, was an illegitimate nation. Ahora fíjense, Moab, para comenzar, era una nación ilegítima. It started out illegitimate, yet by a father believer and a daughter believer. Comenzó ilegítima, no obstante siendo de un padre creyente y una hija creyente. Just exactly, if you'll type that and use a spiritual mind, you can see that denomination standing there just as plain as anything. Exactamente, si ustedes tipifican eso y emplean la mente espiritual, verán esa denominación parada ahí tan claro como cualquier cosa. Sure. See, the whole thing is altogether wrong. Seguro, vean, la cosa entera está completamente mal. And look, when it's brought started like that, it keeps like a ball of snow. It just keeps rolling more and more and more. Y miren, cuando es traída, que comienza así, nunca podrá. Eso continúa como una bola de nieve, continúa rodando más y más y más. You get one era and start on that one era, and you just keep rolling one thing after another, one thing like another, all after another. Se comete un error, y comenzando con ese primer error, y de ahí sigue rodando una cosa tras la otra, y una cosa tras otra, todo tras eso. And that's the way the church started. Y así es como comenzó la iglesia. That's the way it started at Nicaea, Rome. When the Roman Catholic Church, at the very beginning, where it come from, was Pentecost. Y así comenzó en Nicea, Roma, cuando la Iglesia Católica Romana, en el mismo principio de donde vino, fue de Pentecostés. But when they organized and brought in the celebrity into the church, they started to having prayers and running beads and praying for the dead and all these other things. Pero cuando se organizaron y trajeron la gente de renombre a la iglesia, ellos comenzaron a formar las oraciones, rezando con el rosario y rezando por los muertos y todas estas otras cosas. And then it just started rolling from one era to another, until look where it's gone to.
Y entonces de ahí sencillamente comenzó a rodar de un error a otro, de otro error a otro, al punto que miren hasta dónde ha llegado. There's not one representation of Pentecost in it at all. No hay ni una sola representación de Pentecostés en eso, en lo absoluto. See, it's one error, picking up another, picking up another. ¿Ven? Es un error recogiendo otro, recogiendo otro. There's only one thing to do, that's clean off the record and go back to the beginning. Hay una cosa de hacer. Eso es limpiar el registro y regresar al principio. When Martin Luther started off with justification, this ought to be the further advanced Lutheran Church. Cuando Martín Lutero comenzó con justificación, esta acá debiera ser la iglesia luterana más avanzada. See, if Luther, when he organized, he could not take Wesley's sanctification because he's organized and the man wouldn't stand for it. So the Spirit moved out of it. ¿Ven? Si Lutero, cuando él se organizó, él no pudo aceptar la santificación del Wesley, porque él estaba organizado, y los hombres no tolerarían eso, así que el Espíritu se salió de eso. Now, Lot's group here, or Moab, was Lot's daughter's child, illegitimate to start with. Ahora, este grupo aquí de Lot, o más bien Moab, que era el hijo de la hija de Lot, ilegítimo para comenzar. Now notice, as the natural church, Moab represents the natural denomination, Israel represents the spiritual church. Ahora fíjense, como la iglesia natural, Moab representa la denominación natural, Israel representa la iglesia espiritual. Israel, there was a church true, was the bride of that day called out of Egypt and vindicated to be the truth. Israel, allí estaba la iglesia verdadera, y era la novia de aquel día, llamada fuera de Egipto, y vindicada como la verdad. Notice when them two come together. Fíjense cuando esos dos se juntaron. Both of them offered the same sacrifice, both built 7 altars, both offered up clean sacrifice, oxen. Ambos ofrecieron el mismo sacrificio, ambos construyeron 7 altares, ambos ofrecieron un sacrificio limpio, bueyes. They even offered up rams, testifying that there was a coming Messiah. Y aún ofrecieron carneros, testificando que había un Mesías venidero. Fundamentally, they were both exactly the same. Fundamentalmente, ambos eran exactamente igual. Israel, down here in the valley, Moab up on the hill, Israel, por acá abajo en el valle, Moab allá sobre la loma. and Moab with 7 altars, Israel with 7 altars. Y Moab con 7 altares, Israel con 7 altares. Moab with 7 ox, Israel with 7 ox. Moab con 7 bueyes, Israel con 7 bueyes. Moab with 7 rams, speaking of the coming Messiah, Israel with 7 rams. Moab con 7 carneros, hablando del Mesías venidero, Israel con 7 carneros.